Regresó solo. Durante 6 meses, el nombre de Marcos Ibarra se fue quedando atrás en el pueblo, como una marca vieja en la madera del muelle. Al principio se decía con fuerza, luego con cuidado, y al final casi no se decía. Nadie quería repetirlo porque el mar estaba cerca y porque la neblina de octubre todavía parecía pegada a las cosas. El pueblo era chico, hecho de calles cortas y casas bajas, con techos de lámina y ventanas que se empañaban por la humedad. La vida giraba alrededor del agua. Cada madrugada olía a combustible, sal y pescado fresco. Cada tarde, cuando bajaba el sol, las gaviotas gritaban sobre el muelle como si reclamaran algo. Marcos tenía 32 años. Trabajaba como mecánico en un taller que reparaba motores fuera de borda y camionetas viejas. Era el tipo de hombre que no hacía ruido. Saludaba con la cabeza. Respondía con frases cortas. Nunca contaba chistes. No hablaba de su vida personal. No se quedaba en la cantina. No jugaba cartas. Cumplía con su trabajo y se iba a su casa por el camino de arena que bordeaba la costa. Vivía solo, en una casa de madera pintada de azul, cerca de unas rocas negras donde el mar golpeaba con un sonido constante y pesado. Se sabía poco de su familia. Su madre había muerto hacía años. Su padre ya no vivía en el pueblo. La única que lo visitaba era su hermana, Lucía, mayor que él por 3 años, con el cabello siempre recogido y las manos marcadas por el trabajo. Lucía vivía del otro lado del pueblo, con su esposo y un niño pequeño. Ella insistía en que Marcos comiera con ellos los domingos. Marcos iba a veces. Se sentaba en la mesa, comía en silencio, escuchaba más de lo que hablaba. Cuando se levantaba para irse, acariciaba la cabeza del niño con torpeza y se marchaba sin alargar el momento. La última tarde que lo vieron fue una tarde gris de octubre. No había tormenta, no había olas altas. El mar estaba plano, casi quieto, pero había una neblina espesa que borraba la línea del horizonte. A esa neblina en el pueblo la llamaban la manta, porque caía lenta y se quedaba pegada al agua como una tela húmeda. Marcos llegó al muelle con una bolsa de lona y una caja de herramientas pequeña, como si fuera a estar pocas horas afuera. Revisó el tanque de gasolina, tocó el motor con la mano, como quien revisa la temperatura de un animal. Habló con el encargado del muelle, don Darío, un hombre de bigote blanco y piel curtida por el sol. Le dijo, con la voz tranquila, que volvería antes de que oscureciera. Don Darío lo miró con una mezcla de costumbre y desconfianza, porque el mar se veía raro con esa neblina. Le dijo que no se fuera muy lejos. Marcos asintió. Subió a la lancha, soltó la cuerda y se alejó despacio. La lancha se perdió en la manta gris, primero el casco, luego el motor, y al final nada. Cuando cayó la noche y Marcos no regresó, nadie se alarmó de inmediato. En un pueblo así, a veces una lancha se queda sin motor y uno termina en una playa cercana, esperando ayuda. A veces alguien se detiene a dormir en otra casa. A veces el mar cambia y obliga a rodear la costa. Pero esa noche pasó completa y no hubo noticias. El teléfono de Marcos no respondía. Lucía llamó al taller. Nadie sabía nada. Don Darío se quedó en el muelle hasta tarde, con la mirada fija en la oscuridad, oyendo el sonido del agua contra la madera. Al amanecer, la preocupación ya era otra cosa. La policía local, con 2 patrullas viejas, llegó al muelle. Preguntaron por la hora exacta, preguntaron por el rumbo que tomó, preguntaron por el modelo de lancha, por el color del motor, por la gasolina que llevaba. Don Darío respondió todo. A cada respuesta, su cara se ponía más dura, como si cada detalle fuera una piedra que se sumaba al peso del aire. La búsqueda empezó con lo que tenían. 2 pescadores salieron en sus barcos y recorrieron la costa cercana. Un tercer barco se unió después. Miraban el agua buscando algo que flotara. Una bolsa, un pedazo de madera, un chaleco, una mancha de aceite. Nada. La neblina se había ido, pero el mar seguía calmo, demasiado calmo, como si no hubiera pasado nada. Pasaron los días. Llegó gente de otro puerto. Trajeron binoculares, radios mejores, mapas. Buscaron más lejos. Volaron un dron sobre la costa. Recorrieron playas donde el agua dejaba algas y basura. Revisaron cuevas pequeñas entre rocas. No encontraron nada. Ni lancha, ni cuerpo,
ni un objeto que confirmara el accidente. La ausencia de señales fue lo que más inquietó. En el mar, cuando alguien desaparece, suele quedar algo. Algo siempre aparece. Un zapato, un pedazo de cuerda, una caja. Pero con Marcos no apareció nada, y esa falta de rastro se volvió un rumor silencioso. Algunos decían que el mar se lo había tragado entero. Otros decían que había huido. Otros preferían callar. Lucía no podía aceptar ninguna versión. La idea de un accidente sin restos la dejaba sin aire. La idea de una huida la enfurecía. Pasó un mes, luego 2. Las búsquedas se hicieron más cortas. El cansancio se metió en los hombros de todos. Las autoridades cerraron el caso de manera informal, como se cierran esas cosas en pueblos pequeños, sin decirlo del todo, pero dejando de insistir. Lucía siguió yendo al muelle algunos días. Se paraba mirando el agua. A veces llevaba una chaqueta de Marcos, como si el olor aún pudiera traerlo de vuelta. El invierno llegó. Los vientos se volvieron más fríos. El mar, en algunas noches, golpeaba con fuerza contra las rocas. La casa azul de Marcos quedó cerrada. El taller quedó con un espacio vacío. En una esquina se acumuló polvo sobre su banco de trabajo. Nadie lo tocaba. Nadie usaba sus herramientas. Era como si el lugar hubiera quedado detenido. 6 meses después, a finales de abril, ocurrió lo imposible. Esa noche, el pueblo estaba quieto. No había música en la cantina. Las calles estaban casi vacías. Solo se oía el viento rozando las láminas de los techos y el murmullo del mar al fondo. En la comisaría, el oficial de guardia, Ramírez, revisaba un cuaderno de reportes con una taza de café tibio. La luz del techo parpadeaba de vez en cuando. Afuera, el poste de la esquina iluminaba una parte de la calle y dejaba la otra en sombra. Entonces sonaron golpes en la puerta. No fueron golpes fuertes, no fueron rápidos. Fueron golpes lentos, separados, como si la mano que tocaba estuviera cansada. Ramírez se levantó despacio. Miró por la ventana pequeña. Al principio no vio a nadie. Luego distinguió una figura, justo debajo del poste. Abrió la puerta. Marcos estaba ahí. Tenía la ropa mojada, como si acabara de salir del agua. La camiseta pegada al cuerpo, el pantalón oscuro y pesado, el cabello largo, en mechones sobre la frente, la barba crecida, irregular. Sus ojos estaban abiertos de más, como si no parpadeara. Su piel se veía pálida, casi gris. Sus labios tenían pequeñas grietas. Sus manos temblaban, pero no por frío. Era un temblor fino, constante, como el de una máquina vieja al encender. Ramírez tardó un segundo en hablar. Sentía que su garganta se había cerrado. Dijo el nombre de Marcos, como para asegurarse de que era real. Marcos lo miró sin expresión. No sonrió. No mostró alivio. No mostró miedo. Su voz salió baja, ronca, como si no la usara desde hacía mucho. Dijo que necesitaba agua. Ramírez lo hizo pasar. Cerró la puerta. El sonido de la cerradura sonó fuerte en la sala vacía. Marcos se quedó de pie unos segundos, como si no supiera dónde poner el cuerpo. Ramírez le indicó una silla. Marcos se sentó lento. Sus rodillas crujieron. Ramírez le acercó una botella de agua. Marcos bebió sin prisa, pero con una necesidad evidente. Tragaba y aún así parecía que no era suficiente. Ramírez llamó por radio a su superior. La voz le tembló cuando dijo quién estaba en la comisaría. En pocos minutos llegaron 2 agentes. Miraron a Marcos como si fuera un desconocido. Uno de ellos, joven, lo había visto solo en fotos. El otro, mayor, lo recordaba bien. Los 2 se quedaron callados. Le dieron una manta. Marcos se la puso sobre los hombros sin decir gracias. Sus dedos se cerraban y abrían, como si probaran que todavía podían moverse. Ramírez le preguntó dónde había estado. Marcos miró el piso. Se quedó así, en silencio, durante un tiempo largo. Luego dijo una frase corta. Dijo que se había perdido. No dijo más. Avisaron a Lucía. La llamaron a su casa. Eran casi la 1 de la madrugada. Ella pensó que era una mala noticia. Se vistió rápido. Su esposo quiso acompañarla, pero ella salió sola, sin explicar nada.
Caminó a la comisaría con el corazón golpeando fuerte. Cuando abrió la puerta y lo vio, se quedó quieta. La cara de Marcos era la de su hermano, pero algo no encajaba. No era solo la barba o el cabello, era la forma en que estaba sentado, la forma en que sostenía la botella, la forma en que sus ojos no buscaban los suyos. Lucía avanzó y lo abrazó con fuerza. Marcos no la abrazó. No se apartó, pero tampoco respondió. Se quedó rígido, como un tronco. Lucía se separó y le tocó la cara, como para comprobar que era piel real. Marcos respiraba lento. Su mirada parecía irse hacia adentro. Lucía le habló rápido, preguntándole qué pasó, dónde estuvo, quién lo ayudó. Marcos solo bajó la vista. Luego dijo, con una voz baja y seca, que necesitaba dormir. Lo llevaron al hospital pequeño del pueblo, una clínica con paredes blancas y olor a desinfectante. La enfermera de turno lo miró como si estuviera viendo a un muerto caminar. Le midieron la presión, le tomaron el pulso. Estaba débil, estaba deshidratado, tenía la temperatura baja. Le pusieron suero, le revisaron la piel. Ahí aparecieron las marcas. En los antebrazos, cicatrices finas, como cortes antiguos. En las pantorrillas, marcas irregulares, algunas con forma de arañazo, otras como quemaduras superficiales. En la espalda, 2 cicatrices largas, paralelas, que parecían hechas por algo duro. No sangraban, no eran nuevas, pero tampoco eran tan viejas como para tener años. Eran de meses. El médico preguntó cómo se las hizo. Marcos cerró los ojos. Su mandíbula se apretó. Después de unos segundos, dijo que no recordaba. El médico insistió con calma. Marcos abrió los ojos y miró al médico con una seriedad pesada. Dijo que no quería hablar. Lucía se quedó sentada al lado de la camilla hasta que amaneció. Lo miraba respirar. A ratos pensaba que iba a despertar y ser el de antes. A ratos sentía que estaba viendo a alguien que solo se parecía a su hermano. Cuando Marcos se quedó dormido, su sueño no fue tranquilo. Su pecho se movía rápido. Sus dedos se cerraban con fuerza sobre la manta. Una vez murmuró algo en voz baja, una frase que no se entendió bien, como si hablara con alguien en un lugar lejano. Cuando salió el sol, el pueblo ya lo sabía. Las noticias corrieron como corren siempre en lugares así, de cocina en cocina, de mostrador en mostrador, de puerta en puerta. Algunos decían que era un milagro, otros decían que algo raro había pasado. Otros, los más viejos, solo fruncían el ceño y repetían una idea antigua. El mar devuelve, pero nunca devuelve igual. Al mediodía lo llevaron a su casa azul. La puerta rechinó al abrirse. Adentro olía a madera cerrada y polvo. Lucía abrió ventanas para que entrara aire. Marcos caminó despacio por su propia sala, como si no la reconociera. Tocó una mesa. Miró una pared. Se detuvo frente a una fotografía vieja donde aparecía él, joven, sin barba, al lado de su madre. La miró por un instante, sin emoción. Luego siguió caminando. Lucía preparó sopa. Marcos se sentó a la mesa. Comió poco. Cada cucharada era lenta. No se quejó. No dijo que tenía hambre. Solo comía por obligación. Lucía le preguntó si quería bañarse, cambiarse de ropa, descansar. Marcos asintió sin mirar. Esa noche, Lucía se quedó en la casa con él. Durmió en el sillón. Marcos se fue a su cuarto. La puerta se cerró. No hubo ruido por un rato. Luego, cerca de las 3 de la madrugada, Lucía escuchó pasos suaves en la cocina. Se levantó despacio y vio a Marcos sentado a oscuras, con la espalda recta, mirando un punto fijo en la pared. Lucía encendió una lámpara pequeña. La luz cayó sobre su cara. Marcos no se movió. Tenía los ojos abiertos. No parecía sorprendido. Era como si estuviera esperando algo. Lucía le preguntó qué hacía despierto. Marcos tardó en responder. Luego dijo, casi sin voz, que el silencio era demasiado fuerte. Lucía no entendió. Le dijo que era de noche y que era normal. Marcos no contestó. Se quedó mirando la pared, como si escuchara algo que no estaba dentro de la casa. Al día siguiente, Marcos fue al taller. El dueño, Ernesto, lo recibió con un abrazo fuerte y una risa nerviosa. Marcos permitió el abrazo, pero su cuerpo no reaccionó.
No sonrió. Sus ojos recorrieron el lugar como si lo viera por primera vez. Ernesto le ofreció su banco de trabajo. Le dijo que no se preocupara, que podía ir despacio. Marcos asintió. El taller tenía sonidos conocidos: el golpe del metal, el zumbido de una herramienta, el motor de una lancha encendiéndose, el olor a aceite y gasolina. Pero Marcos no se movía con la misma seguridad. Tomó una llave inglesa y la sostuvo un rato, como si pesara demasiado. Miró un motor abierto y tardó en empezar. Cuando por fin puso las manos, lo hizo lento. Sus dedos temblaban. Su respiración era corta. Un compañero, Beto, se acercó con una sonrisa incómoda. Beto era alto, con brazos fuertes y voz siempre lista para hablar. Le dijo que se alegraba de verlo. Marcos asintió. Beto le preguntó en voz baja si estaba bien. Marcos respondió que sí, sin emoción. Beto no se quedó ahí. Le preguntó qué pasó realmente. Si alguien lo había recogido en alta mar, si lo habían tenido en otro sitio, si se había quedado en una isla. Marcos no respondió de inmediato. Se quedó mirando el motor. Luego levantó la vista y dijo algo que dejó el aire quieto. Dijo que no había estado solo. Beto soltó una risa corta, pensando que era una forma de hablar. Marcos no cambió la cara. No era broma. No había intención de asustar. Solo era una frase dicha como un hecho. Ernesto escuchó desde el fondo del taller. No dijo nada. Solo miró a Marcos con cuidado, como quien observa una grieta en una pared. A partir de ese día, en el taller se hablaba menos cuando Marcos estaba cerca. Nadie quería incomodarlo. Nadie quería escuchar más. Las tardes pasaron con una calma rara. Marcos iba al taller, trabajaba un poco, volvía a su casa. A veces se quedaba sentado en el porche mirando el mar sin parpadear. A veces cerraba las cortinas temprano, como si la luz le molestara. Lucía lo visitaba seguido, le llevaba comida, revisaba que la puerta estuviera cerrada. Marcos la dejaba entrar, pero su forma de estar era distante, como si su mente estuviera a unos pasos de su cuerpo. Una noche, mientras Lucía lavaba platos, escuchó un sonido suave en el pasillo. No eran pasos fuertes, eran roces, como si alguien arrastrara los pies sin levantar la planta. Lucía secó sus manos y miró hacia el pasillo. Marcos estaba ahí, parado, con la cabeza un poco inclinada. Tenía los ojos fijos en la puerta trasera, la que daba hacia el camino de arena y luego hacia la playa. Lucía le preguntó si necesitaba algo. Marcos tardó en responder. Luego dijo que el mar lo estaba llamando. Lucía sintió un frío breve en el pecho. Le dijo que era tarde, que no era hora de salir. Marcos no discutió. Se quedó quieto unos segundos y luego se fue a su cuarto. Cerró la puerta. Lucía se quedó con la espuma de jabón en las manos, mirando el pasillo vacío, oyendo el sonido del mar como un rumor constante y bajo. Esa misma semana, comenzaron detalles pequeños que nadie supo unir de inmediato. Una luz débil apareció una noche sobre el agua, cerca de las rocas. No era un barco. No se movía como un barco. Era un punto fijo, tenue, casi como un reflejo, pero no había luna. Un pescador la vio desde el muelle y se quedó mirando hasta que la luz se apagó sola. Otra noche, una mujer que vivía cerca de la costa escuchó golpes en las rocas, como si algo pesado chocara desde abajo. No era el sonido normal de las olas. Era un golpe más seco, espaciado, como un ritmo lento. Ella abrió la ventana y miró hacia la oscuridad. No vio nada. Cerró la ventana y se metió a la cama sin encender la luz. Marcos, mientras tanto, empezó a salir de noche. No lo hacía con prisa. Se ponía una sudadera, se amarraba los zapatos a medias y caminaba hacia la playa con pasos lentos. Algunas personas lo vieron de lejos. No lo llamaban. No querían molestarlo. Solo lo miraban, como se mira a alguien que ya no pertenece del todo al mismo lugar. Una noche, don Darío lo vio desde el muelle. Marcos caminaba por la orilla, descalzo, con los pantalones remangados. La espuma le tocaba los pies. Marcos se detenía, miraba la oscuridad del agua y luego seguía. Don Darío sintió una presión en el estómago. Pensó en la tarde de octubre y en la lancha perdiéndose en la neblina. Quiso gritarle, pero no lo hizo. No sabía qué decir. En los días siguientes, Lucía notó algo más. Marcos ya no comía como antes. Decía que la comida no tenía sabor.
A veces se quedaba mirando el plato y luego lo empujaba sin tocarlo. Cuando Lucía le preguntaba si le dolía algo, Marcos decía que no, pero sus ojos parecían cansados y en su cuello se marcaban venas como si estuviera tenso todo el tiempo. Una tarde, Lucía entró a su cuarto para dejar ropa limpia y vio marcas oscuras en la pared cerca de la cabecera. Al principio pensó que era moho, pero cuando se acercó notó que eran líneas hechas con carbón o algo parecido. Eran curvas, eran trazos repetidos. No formaban palabras, pero sí un patrón, como olas apretadas una sobre otra. En el centro había una figura más grande, una mancha que parecía un cuerpo sin rostro. Lucía sintió un mareo leve. Tocó la pared con la yema de los dedos. El carbón le manchó la piel. Llamó a Marcos. Marcos llegó despacio. Vio la pared. No se sorprendió. No preguntó por qué ella estaba ahí. Solo tomó un trapo húmedo y empezó a borrar las marcas con movimientos firmes, como si lo hubiera hecho antes muchas veces. Lucía le preguntó qué era eso. Marcos no respondió. Siguió borrando hasta que la pared quedó manchada de gris. Esa noche, Lucía se fue a su casa con la sensación de que algo se estaba rompiendo. Lento, sin ruido. Quiso hablar con el médico, pero no sabía qué decir. Quiso hablar con la policía, pero temía que la trataran como exagerada. Quiso hablar con su esposo, pero no quería que él se asustara. Al final se quedó callada, mirando el techo, escuchando el viento, pensando en la frase de Marcos. Esa frase corta que había dicho en el taller, como si fuera un detalle sin importancia. No había estado solo. Los días siguientes se volvieron pesados, como si el aire mismo estuviera más denso. El pueblo seguía funcionando. Los barcos salían al amanecer. El mercado abría sus puertas. Los niños iban a la escuela. Pero algo invisible se había instalado entre las casas. No era miedo, todavía no. Era una incomodidad silenciosa. Una sensación de que algo no estaba en su lugar. Marcos continuó yendo al taller, aunque cada vez trabajaba menos. Pasaba largos ratos sentado, con las manos apoyadas sobre las rodillas, mirando un punto fijo en el suelo. El ruido de los motores parecía molestarle. A veces se tapaba los oídos sin darse cuenta. Cuando alguien encendía una máquina, su cuerpo se tensaba, como si esperara un golpe. Ernesto, el dueño, intentó hablar con él una mañana. Le ofreció unos días libres. Le dijo que descansara, que se recuperara bien. Marcos lo miró sin expresión y dijo que necesitaba quedarse. No explicó por qué. Solo repitió que necesitaba estar ahí, cerca del... Beto, que siempre había sido el más hablador, empezó a evitarlo, no por desprecio, sino por incomodidad. Decía que Marcos ya no era el mismo. Decía que su mirada era distinta, como si siempre estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Por las noches, las caminatas de Marcos se hicieron más largas. Ya no se quedaba solo en la orilla. Empezó a internarse más por la playa, hacia una zona de rocas negras donde el agua era más profunda y el ruido del mar se volvía más grave. Caminaba despacio, con los brazos relajados, la cabeza baja, como si siguiera un camino que solo él conocía. Un pescador joven, Mateo, lo vio una madrugada. Estaba revisando sus redes cuando distinguió una silueta cerca de las rocas. Al principio pensó que era un animal. Luego reconoció la forma de un hombre. Marcos estaba parado frente al agua, inmóvil, con los pies ya mojados. El mar estaba oscuro. No había luna. Mateo sintió un escalofrío, pero no gritó. No se acercó. Solo observó desde lejos hasta que Marcos dio media vuelta y se perdió entre las sombras. Mateo no contó nada al día siguiente. No quería parecer exagerado, pero esa imagen se le quedó en la cabeza, como una foto mal tomada. Lucía, por su parte, empezó a visitar a Marcos todos los días. No quería dejarlo solo por mucho tiempo. Le llevaba comida, revisaba la casa, abría las ventanas para que entrara aire. Marcos la dejaba hacer, pero su presencia era cada vez más distante. Respondía con monosílabos. A veces parecía no escuchar. Una tarde, mientras Lucía barría la sala, escuchó a Marcos hablar desde su cuarto. No era una conversación normal. Era un murmullo bajo, casi un susurro. Lucía se acercó despacio a la puerta. No quiso espiar, pero las palabras eran claras.
Marcos decía cosas sobre la profundidad y el silencio de abajo. Decía que allá no había dolor, que el ruido del mundo desaparecía, que todo era oscuro, pero tranquilo. Lucía sintió que el corazón le latía fuerte. Golpeó la puerta suavemente. Marcos dejó de hablar. Cuando abrió, su expresión era neutra. Lucía le preguntó con quién hablaba. Marcos respondió que con nadie. Esa noche, Lucía decidió quedarse a dormir otra vez. Puso una manta en el sillón. Marcos se fue a su cuarto sin decir nada. La casa quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido del mar a lo lejos. Cerca de las 4 de la mañana, Lucía despertó por un ruido. No era fuerte, era un crujido de madera, como pasos descalzos. Se sentó en el sillón y miró hacia el pasillo. La puerta trasera estaba abierta. El aire frío entraba desde afuera. La casa olía a sal. Lucía se levantó de inmediato y salió al porche. La noche estaba oscura. No había luces encendidas. Miró hacia el camino de arena. Vio huellas que se dirigían hacia la playa. Eran huellas profundas, como si el cuerpo que las dejaba pesara más de lo normal. Lucía corrió hacia la orilla. Gritó el nombre de su hermano. El viento se llevó su voz. No vio a nadie. Solo el mar oscuro, moviéndose lento, con un sonido bajo y constante. Esperó varios minutos. Marcos no apareció. Al amanecer, Lucía fue a la comisaría. Su voz temblaba. Contó lo que había pasado. Ramírez, el oficial, la escuchó con atención. No era la primera vez que alguien hablaba de las caminatas nocturnas de Marcos, pero esta vez el tono era distinto. Organizaron una búsqueda rápida. 2 agentes recorrieron la playa, miraron entre las rocas, revisaron el muelle. No encontraron a Marcos. Solo encontraron huellas que llegaban hasta el borde del agua y luego desaparecían. Lucía sintió un vacío en el pecho. No quería aceptar que su hermano se había ido otra vez, y menos de esa manera. Sin embargo, esa misma tarde, Marcos regresó. Apareció caminando por el camino de arena, con la ropa mojada hasta las rodillas. No parecía cansado. No parecía asustado. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Marcos no respondió, pero tampoco se apartó. Lucía le preguntó dónde había estado. Marcos tardó en responder. Luego dijo algo que la dejó helada. Dijo que el mar estaba despierto. Lucía no supo qué contestar. Desde ese día, el comportamiento de Marcos cambió aún más. Ya no dormía en su cuarto. Se quedaba en la sala, sentado en una silla frente a la ventana que daba al mar. Pasaba horas así, sin moverse. Sus ojos no parpadeaban mucho. Su respiración era lenta. A veces, Lucía notaba que murmuraba palabras incompletas. No eran frases claras. Eran sonidos bajos, repetitivos, como si estuviera rezando a algo que no tenía nombre. En el pueblo, los rumores crecieron. Algunos decían que Marcos había sufrido un golpe en la cabeza. Otros decían que el mar lo había cambiado. Los más viejos recordaban historias antiguas, historias de hombres que se perdían en el agua y volvían distintos, como si una parte de ellos se hubiera quedado allá abajo. Una noche, una tormenta leve pasó por la costa. No fue fuerte, pero el viento levantó arena y el mar se agitó más de lo normal. Las olas goteaban las rocas con un sonido seco. Marcos salió de su casa sin chaqueta, sin zapatos y caminó directo hacia la playa. Lucía intentó detenerlo. Le pidió que se quedara. Marcos la miró por primera vez a los ojos en mucho tiempo. Su mirada estaba vacía, pero firme. Le dijo que tenía que ir, que el mar lo estaba esperando. Lucía sintió miedo de verdad. Lo siguió hasta la orilla. La lluvia caía fina. El viento movía su cabello. Marcos se acercó al agua y se detuvo justo donde las olas le mojaban los pies. Cerró los ojos por un momento. Parecía escuchar algo profundo, algo lejano. Lucía le gritó que volviera. Marcos dio un paso más hacia el agua. Entonces, algo extraño ocurrió. El mar por un instante se calmó. Las olas bajaron. El ruido disminuyó. El aire se volvió pesado. Lucía sintió presión en los oídos, como si estuviera bajo el agua, aunque seguía en la orilla. Marcos levantó la cabeza y sonrió. No era una sonrisa normal. No era de alegría. Era una sonrisa tensa, como si algo dentro de él estuviera satisfecho.
Dio otro paso hacia el mar. Lucía corrió y lo sujetó del brazo. Marcos estaba frío. Su piel no tenía la temperatura de una persona que acaba de salir de casa. Lucía lloraba. Le suplicó que no se fuera. Marcos la miró con calma y dijo algo que ella nunca olvidaría. Dijo que allá abajo nadie estaba solo. Lucía soltó su brazo por miedo. Marcos entró al agua sin mirar atrás. El mar lo cubrió hasta la cintura, luego hasta el pecho, luego hasta el cuello. Una ola más grande lo envolvió. Y Marcos desapareció. Lucía se quedó en la orilla, empapada, gritando su nombre. El mar volvió a su ritmo normal. El ruido regresó. La presión en los oídos desapareció. Era como si nada hubiera pasado. La policía llegó después. La búsqueda duró horas. Linternas recorrieron la playa. Barcos salieron al mar. No encontraron nada. Ni huellas nuevas, ni ropa, ni restos. Con el amanecer, la búsqueda se detuvo. El pueblo volvió a guardar silencio. La casa azul quedó vacía otra vez. Las marcas de carbón en la pared, aunque borradas, seguían siendo visibles bajo cierta luz. El taller mantuvo el banco de trabajo de Marcos intacto por un tiempo, hasta que el polvo cubrió las herramientas. Lucía dejó de ir a la playa. Ya no podía mirar el mar sin sentir un nudo en el pecho. Sin embargo, algunas noches, los pescadores seguían viendo luces débiles sobre el agua. No se movían. No eran barcos. Solo flotaban en la oscuridad. Y cuando el viento estaba en calma, algunos juraban escuchar pasos lentos entrando en el mar, como si alguien caminara hacia algo que lo estaba esperando.